podemos sacar de un tetraedro regular un tetraedro truncado y de este un octaedro truncado. Para dibujarlo vamos a sacar alguna propiedad interesante de esa figura última. Simplemente cogemos un cubo, que sabemos que es un poliedro regular, que tiene todas las caras que son cuadrados, y ahora cogemos, por ejemplo, una arista diagonal. Va a ser arista del nuevo tetraedro, puede ser, por ejemplo, vamos a hacerlo en otro color, por ejemplo esta. Y ahora hacemos la de abajo, la diagonal de abajo. Entonces unimos estos dos puntos, estos dos con este y estos dos con este. Como podemos ver, esa es una pirámide que tiene ahí una base que es un triángulo equilátero y luego estas tres caras que son triángulos equiláteros. Es un tetraedro regular con cuatro caras que son triángulos equiláteros. Bueno, si de repente lo que hacemos es cortar esa figura, vamos a hacer un corte de tipo 2, que significa que divido cada arista en tres partes. Para dividir cualquier arista en tres partes, por ejemplo, que sea esta, cojo una regla milimetrada con 3 centímetros, 1, 2, 3, 1 el punto 3 con el del final, y por el punto 2 y 1 hago paralelas, obteniendo ahí una división en tres partes iguales, lo que haría en cada una de esas aristas. Y ahora, al unir los puntos correspondientes, pues me sale aquí un hexágono. Me sale aquí otro hexágono y aquí otro hexágono. Y luego entre esos hexágonos, ya no hago la parte de atrás, entre esos hexágonos pues tenemos siempre un triángulo. Aquí otro triángulo y otro triángulo. Que sería, en realidad, esto de aquí, esto y esto. Bueno, pues ese sería el tetraedro truncado. ¿Cómo puedo obtener ahora el octaedro truncado? Pues bueno, lo único que hay que hacer es ir achaflanando todas las aristas que no comportan las aristas de los triángulos. Entonces tenemos, por ejemplo, esta, y esta. Si yo empiezo a achaflanar por ahí, o sea, meter un plano de manera que esto vaya cortando a la figura, generando ahí dos líneas cada vez más hacia el interior, entonces voy obteniendo cada vez más el octaedro truncado, ya que en realidad esto, pues aquí me va generando ese rectángulo al incrementarse. Tengo aquí otro rectángulo y tengo ahí arriba otro rectángulo. Esos tres rectángulos me van a ir detectando aquí un hexágono. Bueno, y en ese hexágono, entre cada hexágono van a quedar rectángulos que en el momento en que este lado sea igual que este serán cuadrados, y entonces tendremos ya lo que es el octaedro truncado. Entonces, según eso, para ver el resultado final, bueno, un octaedro truncado, pues simplemente lo podríamos dibujar dibujamos el cubo, vamos a hacerlo en perspectiva caballera, y ahora simplemente aquí nos quedarían centrados esos cuadrados que dijimos. O sea, tenemos un cuadrado, otro cuadrado, aquí quedaría otro cuadrado. Como vemos, tienen una posición oblicua respecto, y luego entre cada cuadrado nos quedaría ahí un hexágono. Aquí tendríamos el hexágono y aquí pues nos dejaría ver a lo mejor parte del hexágono. Bueno, no es muy afortunado el dibujo, pero siempre lo que nos quedaría sería un cuadrado rodeado
rodeado de hexágonos, como vemos aquí, y según lo que acabamos de deducir aquí. Este cuadrado es tal que, en realidad, si hago aquí las diagonales, que pasan por estos puntos, las diagonales de ese cuadrado, pues en realidad tengo que esta medida, esa medida es igual que esta. Entonces sería la forma de construirlo, o sea que yo puedo dibujar la cara del cubo y directamente hacer los dos ejes direccionales de los lados y coger los puntos medios y directamente dibujar ahí el cuadrado, como hemos hecho aquí. Entonces tendríamos ese cuadrado perfectamente centrado aquí también en la cara, y siempre tendríamos la distancia de aquí a aquí, pues es igual que de aquí a aquí al final. Bueno, pues esa sería la forma de hacerlo. Simplemente sabemos que ahora, al ir achaflanando aquí cada vez más en profundidad lo que es esta figura, siempre las aristas que no involucran al triángulo, pues se va formando esto que tenemos aquí. Y una vez que se forma ese detalle, o sea que tenemos aquí los rectángulos a partir del tetraedro truncado, en el momento en que esos rectángulos se transformen en cuadrados, pues tenemos cuadrados rodeados de hexágonos, y que por tanto son esta figura. O sea que hemos transformado esta figura en esta simplemente mediante un corte. De manera que hemos centrado ahí, momento en que dejamos aquí la figura que sea un hexágono, pues entonces aquí vendrá un cuadrado, lo tendremos aquí, o sea, como también cortamos por aquí, aquí tendremos el cuadrado, aquí tendremos el hexágono, aquí otra vez el cuadrado, hexágono, siempre hexágono rodeado de tres cuadrados, como vemos aquí, de tres cuadrados, y luego otra vez los hexágonos. O sea que simplemente pues lo obtuvimos de esa manera, al ir achaflanando aristas. Y lógicamente las aristas estas, al achaflanarlas hacia adentro, pues el triángulo este que teníamos aquí nos va cortando el extremo del triángulo, provocando ahí el hexágono. Y de esta forma obtenemos el octaedro truncado, que es esta figura. Bueno, el octaedro truncado se puede generar con una retícula que llena el espacio. ¿Qué significa eso? Pues que en realidad, si cojo un octaedro truncado, por ejemplo, sabemos que es un cuadrado, tiene luego un hexágono alrededor, luego tiene otro hexágono, tiene por ejemplo otro hexágono, aquí arriba también otro hexágono, y bueno, aquí ya no dibujo esto. Ahora lo que podría es colocar otro al lado, y otro al lado exactamente igual, con la misma disposición, sería tal que podría ir cubriendo todo el espacio. O sea, tendríamos aquí el hexágono, o sea, eso sería, ahí encajaría el hexágono, no el cuadrado. Luego tendríamos el cuadrado, luego tendríamos el hexágono, luego el hexágono, luego el cuadrado. Entonces, bueno, lo que quiero decir con esto es que es una figura, es un poliedro, también llamado poliedro de Kelvin, que llena el espacio, que siempre puedo colocar al lado distintos poliedros igual que él, y vamos cubriendo todo el espacio. Aquí también por detrás podría quedar un cubo, luego el hexágono, y luego otra vez el hexágono, etcétera, ¿no? Y lo mismo aquí. Aquí, por ejemplo, nos quedaría encajado el cuadrado del siguiente con su hexágono ahí abajo, con su cuadrado aquí, hexágono, etcétera. O sea que irían encajando todos perfectamente. Es uno de los pocos poliedros que se pueden combinar de esta manera, de manera que, siendo de un solo tipo, pues puedo llenar el espacio.
porque luego hay otros, por ejemplo, puedo combinar octaedros con tetraedros, puedo combinar también cuboctaedros con octaedros, cubos truncados con octaedros, etcétera. Pero este es tal que él solo puede llenar todo el espacio encajando unos con otros.